Abba Padre. Él es nuestro Padre. La palabra Abba en hebreo es una palabra de ternura y de cariño para dirigirse hacia el Padre natural y nosotros hacia el Padre de gloria, hacia el Padre eterno, nuestro Padre celestial, el Dios de los cielos y de la gloria eterna. Bueno, les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, y hemos estado viendo los problemas que acarrea el creyente en torno al ejercicio de la fe. La fe no tiene vicios, la fe no enferma, el que enferma es uno en cuanto al ejercicio de la fe. De hecho, en el plano espiritual, en el plano estructural del ser humano, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es espíritu, alma y cuerpo el ser humano. Y en cada área representa nuestro ser, todo nuestro ser representa una anatomía, una fisiología y una patología. La fisiología corresponde a la conducta de cada área nuestra. El espíritu humano está muerto sin Cristo. Una vez que viene Cristo al espíritu humano, nuestra anatomía espiritual y nuestra fisiología espiritual están perfectas en manera tal que no hay patología espiritual, esto es, no hay enfermedad en nuestro espíritu humano. O está muerto o está resucitado. Con Cristo está resucitado, sin Cristo está muerto. Pero nuestra alma empieza a tener problemas en cuanto a el ejercicio de la fe, de la esperanza, del amor. Nuestra alma tiene problemas en cuanto a sus sentidos, su corazón. El alma tiene 7 equipos y en cada equipo puede reportar alguna patología. Esto es, alguna enfermedad, alguna debilidad o incluso alguna muerte específica en el área del alma. Hay, por ejemplo, el anhelo de preservación o supervivencia que llegue a morir en nuestro corazón simplemente nos lleva al suicidio. Y eso no lo quiere Dios en el Hijo de Dios, en el cristiano. Hemos visto ya, voy a ir del 1 al 6 porque la semana pasada, por la entreverada que nos dio el aparato en cuanto a la captura de la señal de internet, 3 veces tuvimos que intentarlo, la tercera fue buena. Bueno, en la entreverada de aquel viernes de la semana pasada sucedió que me brinqué del 7 al 8 y el 7 no lo di bien. Entonces vamos a recapitular solamente del 1 al 6 y luego vamos al 7 y luego al 8. Dice, número 1, cuestionar la fe. La fe se cuestiona por argumentos. Bueno, continúa, qué bueno que continúa. Argumentos bíblicos en contra de la sana doctrina y se cuestiona la fe. Bueno, no voy a entrar ya en detalles. Ahorita les voy a dar algunos testimonios antes de ir al 7 y el 8 y hasta el 9, y luego otros 3 que nos da Pablo en otras epístolas para sumar 12 en total. Pero aquí, naufragar en la fe. Nosotros somos los que naufragamos en la fe, no la fe naufraga. La fe es perfecta porque viene de Cristo. En Hebreos 12:2 se dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. En Jesús. Jesús es el autor de la fe y el consumador de la fe, es decir, el ejercicio de la fe debe llevarnos hacia Él y nada más hacia Él. Bueno, naufragar en la fe, apostatar de la fe, darle la espalda a aquello que creímos y negar la fe y falsear la fe. El número 5 y el número 6, descaminarse de la fe. Hay quienes se descaminan de la fe por andar ahí amando más el dinero que buscar el rostro del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 6, en los últimos versículos, va a decirnos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, Dios va a darnos en añadidura todo lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Y debo decirles 2 o 3 testimonios bíblicos en cuanto a estos problemas de la fe, y ahorita continuamos con el 7, 8, 9 del ejercicio de la fe. Vamos a ver ahorita de entrada, así a bote pronto, el rey Asa, me parece que era el rey Asa, en el segundo libro de Crónicas,
es el padre de Josafat. Es interesante que Josafat fue un rey que fue un rey que caminó rectamente ante los ojos del Señor y, dio buen testimonio. A lo mejor no estoy equivocado, creo que es en Reyes. Vamos a ver en los Reyes. El libro de los Reyes, sí, debe ser el libro de los Reyes. A ver, aquí está. Y es que Asa, creo que, nada más quiero confirmar que es el rey Asa. Voy a decirles qué pasó con él. Asa, ¿qué hizo Asa? Bueno, voy a decirles lo que hizo Asa. En tanto averiguo si es o no Asa, les voy a decir qué fue lo que hizo este rey. Vinieron contra él 1,000,000 de soldados etíopes. Etiopía se levantó contra Jerusalén con 1,000,000 de soldados. Dice la escritura, 1,000,000 de millares. 1,000,000 de millares. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que ellos clamaron a Dios y Dios destrozó aquel ejército. Fue Dios quien lo hizo. Y este mismo rey, no fue Asa, ya me di cuenta que no fue Asa, pero ahorita vamos a ver quién fue. Ay, Señor Jesús, lo acabo de leer hace rato, hace unas 2 horas. ¿Por qué no tomé la nota? Bueno, me excuso de decirles el nombre, para no perder el tiempo en esto, pero les digo, es el padre de Josafat. El padre de Josafat, y creo que este rey vino a ser el bisnieto de Salomón, o el tataranieto de Salomón. Pero este rey ahorita les digo, es hijo de Roboam, es nieto de Roboam, es bisnieto de Salomón. Bueno, es padre de Josafat. Este rey, se levanta contra él el ejército de Israel con 800,000 hombres. Y este rey de Jerusalén tenía solo 400,000 valientes, dice. Y él está en contra de Jeroboam, me estoy acordando de ello. Y al estar en contra de Jeroboam, este rey empieza a darle un discurso a Jeroboam. ¡Hey, ustedes sepan que Dios dio a David por rey y todo Israel debe estar sometido a la casa de David, etcétera, etcétera, porque él desciende de David! Y lo que hace Jeroboam, mientras está dando su discurso a aquel rey, Jeroboam manda parte del ejército para que les den por la retaguardia, que les lleguen por la retaguardia. Y cuando se da cuenta este rey de Jerusalén, y lamento no haberme acordado del nombre, a ver si ahorita lo encuentro, él clama a Dios y Judá clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios deshizo a los reyes, al ejército deshizo al ejército de Samaria. Eran el doble, eran 800,000 contra 400,000, y Dios deshizo al ejército de Samaria de 800,000. Pero voy a ir al punto de la claudicación que tiene su corazón, porque después, en otra parte, él enfrenta a 1,000,000 de hombres de Etiopía. Es el primer testimonio que les di. ¿Y qué es lo que hace? Clama a Dios y Dios deshace al ejército de Etiopía. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, lo que pasó después que siguió la parte de la historia, y hay un momento en el cual se levanta otra vez Samaria contra Judá, y Samaria ha contratado como soldados mercenarios a los asirios. ¿Y qué es lo que hace este rey de Judá? Perdonen por haber olvidado el nombre. ¿Qué es lo que hace? Pues
manda tesoros a el rey de Asiria y le dice, hagamos pacto tú y yo, y hagamos pacto tú y yo y quítale el apoyo que le estás dando a Samaria, y aquí están mis tesoros, y le manda oro y plata. Y el rey de Asiria dice, está bien, me parece muy bien, excelente, y va y ataca a Samaria, el rey de Asiria. Viene un profeta y le dice a este rey, rey de Judá, le dice, por haber dejado escapar al rey de Asiria, ya no tendrás dominio sobre ellos. Y le dice, ¿era poco 1,000,000 de hombres etíopes a los cuales Jehová derrotó por ti? Y este rey se enoja y manda a la prisión a aquel profeta cuyo nombre no se da. No se da el nombre de aquel rey, de aquel profeta, perdón, pero sí se da el nombre del rey y como lamento no haber tomado la nota, el texto bíblico, pero bueno, les voy a dar el nombre la próxima semana, espero no olvidarlo. Pero este rey claudica, apostata. Este rey dejó de ver a Dios como su escudo y fue e hizo pacto con un rey impío. Como este hay otros casos, el caso de Israel como nación. Israel como nación vio los juicios de Dios sobre toda la nación de Egipto. Israel como nación vio como Dios deshizo a Egipto y el ejército más poderoso de su época fue sepultado en la mar. E Israel llega un momento en que deja de creerle a Dios cuando los espías van a la tierra prometida, y 10 de los espías ponen en el corazón de los israelitas duda. Les ponen en el corazón duda, pues dice, ahí hay gigantes, están los hijos de Anac, y nosotros somos como moscas al lado de ellos. Y después de ver tantas obras hechas por la mano de Dios, claudica Israel. Y así como Israel y así como ese rey, cuyo nombre lamento haber olvidado en estos momentos, hay muchos que no caminan porque su fe no está sólida en ellos. ¿Qué decir de Balaam? Balaam es un apóstata de la fe y es un prevaricador, aunque no se habla como una debilidad la prevaricación en la fe, pero sí se habla de la apostasía de la fe. Balaam es otro que de alguna manera transgrede su caminar en cuanto a la fe. Mencionamos a Ananías y Zafira, eso sí lo di como un testimonio la semana pasada. ¿Y qué decir de Nicolás? Nicolás, el diácono, establecido con otros 6, entre ellos Felipe y Esteban, en Prócoro, Nicanor, en Hechos capítulo 6, verso 3. Bueno, se dice que es Nicolás, el diácono, prosélito de Antioquía, quien establece la doctrina nicolaíta. La palabra Nicolás se compone de 2 voces. Nico viene de Nike o de Nike o de Nike. Nike es la voz griega para hablar de la diosa de la victoria. Nike precisamente es el nombre de la diosa de la victoria. Y Nico o Nika o Niklaus. Nico es una voz de vencedor, el que ha vencido sobre. Y Laos, la Odisea, Laos, habla de pueblo. Él es el vencedor sobre el pueblo. Y de ahí se hace una distinción entre los líderes y los laicos. A mí no me gusta esa distinción. De hecho, los ministros de Dios debemos ser servidores de la iglesia, pero es otro tema que hay que tocar en tiempo y forma. Bueno, se dice que Nicolás, el diácono prosélito de Antioquía, mencionado en Hechos 6, es quien establece
una doctrina perversa a la manera de Balaam, aquel profeta gentil que en el libro de Números describe cómo derrotar al pueblo de Israel. Y todos ellos son gente apóstata de la fe, o que ha cuestionado la fe, o que ha naufragado en la fe, que ha negado la fe, ha falseado la fe, se ha descaminado de la fe. Muy bien, vamos a ver el punto 7 que quedé de ver la semana pasada, y después veremos un golpe más al clavo en el punto 8. En el punto 7 vamos a considerar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, en el verso 21, específicamente los versos 20 y 21. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí el descaminarse de la fe tiene un origen distinto: la falsamente llamada ciencia. Entendamos que la palabra ciencia por sí misma es una voz que significa conocimiento. La palabra ciencia corresponde a una actividad humana en cuanto a la investigación, en cuanto a la disciplina e investigación sobre diferentes fenómenos naturales en los que el ser humano es un espectador, o en los que el ser humano participa. Recientemente, al inicio, hablé de lo que es la anatomía, la fisiología y la patología del ser humano, pero estos tres conceptos operan en todo ser viviente, sean seres humanos, ballenas, delfines, lo que sean, leones, perros, caballos. Todo ser viviente tiene una anatomía, tiene una fisiología y tiene una patología. Y bueno, la ciencia se encarga de investigar tanto la anatomía como la fisiología de las criaturas a través de la biología. La biología ayuda a entender la vida humana, la vida animal y la vida vegetal. La vida de los virus, por ejemplo, de las bacterias, de los hongos, y la vida de todo tipo de ser viviente o de toda especie viviente. Pero eso es una disciplina de ciencia. Hay ciencias hay otro tipo de disciplinas, otras ciencias, pero aquí se habla de la falsamente llamada ciencia, y en el plano correcto Pablo está poniendo los puntos sobre las íes en cuanto al conocimiento de la doctrina y el conocimiento de Dios. No se está hablando, aquí Pablo no está hablando de la ciencia, de la física, de la química, de la biología, de las matemáticas. No. Pablo está hablando de lo que es la ciencia o conocimiento de Dios. De hecho, dos profetas nos anuncian este evento, que es una gloriosa bendición para nosotros. Uno de los profetas menores, ahorita tampoco recuerdo el nombre, perdón ahorita por mi desmemoria, pero ese profeta de los profetas menores que está hablando está antes de Zacarías. A ver si lo encontramos. Está antes de Zacarías, y ese profeta que está antes de Zacarías va a decirnos que el profeta Ageo va a decirnos que la tierra va a ser henchida, que la tierra va a ser saturada del conocimiento del Dios como las aguas cubren la mar. Es el profeta Ageo. No encuentro el texto bíblico, pero estoy seguro que lo acabo de leer hace 2 días, y 1 o 2 días, y él está hablando de que la tierra va a llenarse del conocimiento de Dios. Y también, perdón, el profeta Daniel va a decirlo. El profeta Daniel va a decir que va a incrementarse la ciencia.
Y hay quienes han leído ese pasaje profético de Daniel como la ciencia o el conocimiento de las cosas, como lo está haciendo el ser humano al día de hoy. Y no dudo que sí aplique, pero yo creo que en el consejo de Dios también el pasaje de Daniel está aplicando más allá de la ciencia humana al conocimiento de Dios. Gloria al Señor, porque este es el tiempo en el cual muchas almas van a ser despiertas por el conjunto de circunstancias que giran en torno a la humanidad, van a ser despiertas para conocer a Dios, para buscar al conocimiento de Dios. Y el problema de que unos se van a descaminar de la fe es por la falsamente llamada ciencia, por pláticas profanas, por pláticas vanas. Ese es el gran problema. Las pláticas vanas, las pláticas profanas. ¿Qué son pláticas vanas? Bueno, el averiguar a qué tribu de las 12 tribus pertenezco. Espero que no me coloquen en la 13ª tribu, porque la 13ª tribu es la tribulación. Perdón por la broma, pero es que hoy en día hay quienes están descaminando de la fe por creer a ese tipo de pláticas vanas, profanas. ¿Por qué profanas? Porque están profanando la verdad, porque están en contra de la verdad y la verdad es Dios. Y entonces te dicen que hoy nosotros debemos guardar el sábado. Y yo he dicho, ¿cuál sábado? Hay varios sábados en la Escritura para los que quieren guardar la ley. Yo doy gracias a Dios que Cristo cumplió la ley por mí y al estar yo dentro de Cristo he cumplido la ley. Y les digo algo más, esto es una noticia gloriosa. Cuando he leído la epístola a los Hebreos y bendigo a Dios por la epístola a los Hebreos, por toda la Escritura, por supuesto, pero bendigo a Dios por la epístola a los Hebreos porque tiene una riqueza doctrinal tan hermosa. Es Hebreos, la epístola a los Hebreos, donde se establece que la ley de Cristo, y la ley de Cristo es la ley de la gracia, y eso tengo que probarlo obviamente con las Escrituras, pero la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, ya derogó la ley del antiguo pacto. Hay quienes se someten al antiguo pacto, bueno, ellos van a dar cuenta. ¿Saben qué dice Hebreos en cuanto al antiguo pacto, en cuanto a la ley, en cuanto al ordenamiento legal que está en el antiguo pacto? ¿Saben qué dice Hebreos? Por el cumplimiento de la ley ninguna alma será justificada. Ninguna alma será justificada. Pero por la fe somos justificados. Y ese es el problema. Se han descaminado de la fe. Y por la fe nosotros somos justificados. La justicia le fue atribuida a Noé por fe. La justicia le fue atribuida a Abraham por fe. Y la justicia nos es atribuida a nosotros por fe. Pero los que se descaminan de la fe es porque están atendiendo a profanas pláticas, vanas, circunstancias, mentiras vanas que las envuelven como si fueran verdades y están provocando que la gente se descamine. Los que iban bien, los que iban rectamente. Bueno, les he contado de aquella hermana en Cristo, porque es una hermana en Cristo, de eso estoy seguro. Se encontró una Biblia. Un día les diré de quién era esa Biblia, pero esa Biblia se la encontró, la empezó a leer y por leer la Escritura, ella conoció la verdad. Y bueno, eso es excelente. Pero un día llegaron unos vecinos y le dijeron, ¿no quiere irse al infierno con nosotros? A ver, ¿cómo está eso? Sí, verá usted, es que hay 144,000 que están ya sellados, enlistados, pero otros pueden quedarse en esta tierra a vivir por siempre, por la eternidad. Y de verdad, la descaminaron de la fe. Pero sé que es una mujer de Dios que ha sido salva ya, y por ser salva, sigue siendo salva. Ese es el gran problema, atender a la falsamente llamada ciencia.
es decir, un conocimiento que es falso, un conocimiento que no está sustentado en la verdad completa y auténtica. Debo decirles, el consejo de Dios es de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo completo, ese es el consejo de Dios. Cuando tomamos una parte, la aislamos y le ponemos una envoltura, y esa parte aislada en la que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. 7 veces va a aparecer en Isaías. Jehová dijo, vosotros sois mis testigos. No han entendido que las verdades escondidas en el Nuevo Testamento son reveladas en el Nuevo Testamento, y entonces lo que está escondido en el Antiguo Testamento nos es revelado, y Cristo va a decir en Hechos 1:8, pero recibiréis poder de lo alto y entonces seréis testigos de mí. Y ya no solo dice testigos, el griego dice mártires. Y eso no está en el contexto de aquella falsa llamada ciencia, aquella falsamente llamada ciencia, de quienes dicen, nosotros somos testigos de acuerdo a Isaías. Bueno, yo prefiero ser testigo de Jesucristo de acuerdo a Hechos 1:8. Y entonces hay otros que dicen, bueno, hay un matrimonio eterno. ¿Qué te parece si te casas con tu mujer por la eternidad? Es decir, no solo hasta que la muerte los separe, sino por la eternidad. Bueno, y creen a eso. Y hacen una ceremonia especialísima para ese fin. Están en lo que ellos llaman ciencia, pero que es una falacia. Es la falsamente llamada ciencia, las pláticas profanas y las circunstancias vanas. Les mencionaba antes de terminar la semana pasada el testimonio de aquel varón que es de Cristo, no dudo que es de Cristo y no dudo que va a estar en la presencia de Dios. No dudo de que eso va a suceder, pero él viene y me dice, oye, ¿tú crees que hoy debamos pagar diezmos? Y le digo, sí, claro. ¿Y puedes justificarlo con la Escritura? Y entonces yo ahí voy de ingenuo, pues mira, aquí dice así, aquí dice así. No, esos textos no aplican para las verdades de los diezmos. Le digo, bueno, entonces, ¿tú qué dices? ¿Pagas o no pagas diezmos? Bueno, yo creo que sí se deben pagar diezmos. ¿Y cuál es la base bíblica? Y ya ahí se fue por peteneras. Amados hermanos, no nos descaminemos por argumentos de la falsamente llamada ciencia. No nos descaminemos por profanas pláticas y vanas. El número 8 está en 2 de Timoteo 2:18. Y dice que se han descaminado, voy a leer desde el verso 16. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe, se descaminan de la verdad, pero aquí cambia. Dicen, la resurrección ya fue hecha. En otras palabras, Himeneo y Fileto y los seguidores de esa doctrina decían, ya fue la resurrección de los muertos. Ya sucedió. Ya no habrá una futura resurrección de muertos. ¿Cómo? ¿De verdad? Pues sí, así es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues sigan a nosotros y vamos a enseñarles. Falsamente. Van a enseñar falsamente, hablando de una resurrección. Y la resurrección de muertos es una doctrina básica, una doctrina fundamental, es una doctrina leche que todo cristiano debe conocer, pero por ser bebés y no entender que hay diferentes maneras que la resurrección de muertos se da en diferentes etapas, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos,
entonces ya dicen, pues sí, ya, sí, tiene razón. Oye, cuánta erudición hay en estos hombres. Oye, Himeneo, ¿qué te pareces? No, eso pregúntale a Fileto, eso yo no lo sé, pero Fileto sí se lo sabe. Híjoles, no, y juegan con el error en que vive la gente. Dios nos guarde a nosotros, los ministros, de compartir error. Dios nos guarde, Dios nos libre, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y la resurrección de muertos, de una manera rápida para entender un poco, a fin de no descaminarnos, a fin de no ir en contra de lo que es el caminar de la fe. La resurrección de muertos, en Mateo 27, se dice que Cristo resucitó de los muertos y con su resurrección muchos santos, vamos a verlo el texto, muchos santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27, verso 53, y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El verso 52, perdón, debí leerlos en ese orden. 52, 52. Y abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos. No todos los cuerpos de los santos, dice. No dice todos, dice muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de sus sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes son algunos de los que se levantaron en esta resurrección junto con Cristo? Bueno, yo no tengo la menor duda. Abel, Noé, Abraham. No mencioné a Enoc porque no conoció muerte. Abel, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José el soñador, Moisés, David, el rey David, y muchos más. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, por supuesto Daniel, Job, ¿cómo no? Claro que sí, Job, etcétera. Hay un etcétera gigante de santos del Antiguo Testamento que alcanzaron mejor resurrección. Se levantaron junto con Cristo. El Señor apareció en el seno de Abraham. El Espíritu de Cristo, quiero decir, fue al seno de Abraham y les dijo, yo soy en quienes ustedes creyeron. Vámonos. Dice el Salmo 68, confirmado en Efesios 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa es una parte de la resurrección de muertos. Entre esos muertos, ¿saben quiénes estaban entre esos muertos? Estaba José, el padre sustituto, otros le llaman padrastro, no me gusta el nombre de padrastro, el padre sustituto sobre Jesús. Él no era su padre natural, pero lo adoptó como su hijo, lo crió como su hijo José. ¿Quién más estaba ahí en esa resurrección después de la cruz? Bueno, ahí estaban Simeón, aquel que profetizó cuando fue presentado el Señor en el templo de Jerusalén. Ahí estaba Ana, aquella mujer que profetizó. Vaya, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Pero después de esa resurrección, Pablo va a hablar de la resurrección de muertos y va a hablar con mucho énfasis en varias de sus epístolas. Él mismo va a decir, si acaso yo llegare a la resurrección de los muertos, dice él. Ahí entonces en la resurrección de Cristo vemos Cristo y luego las primicias junto con Cristo. Hay santos del Antiguo Testamento que no se levantaron en esa resurrección y están esperando su turno hasta el trono blanco. No van a ir al infierno, pero se van a levantar hasta en el trono blanco. Y luego viene una segunda resurrección que será en breve, ahora que Cristo venga en las nubes y levante a su iglesia gloriosa. ¿Quiénes van a levantarse? Solo la iglesia vencedora, solo la iglesia gloriosa, los que van a formar parte de la esposa del Cordero, nada más, nada más.
Entre ellos, ¿quiénes son? Esteban, el mártir Esteban, se va a levantar entre los muertos en esta resurrección que viene en breve. ¿Quién más? El apóstol Pablo. Los apóstoles del Cordero, exceptuando a Judas Iscariote, pero sí Matías. Matías sí se va a levantar junto con los otros 11 apóstoles del Cordero. Y bueno, Bernabé, a mí me conmueve la historia de Bernabé. He llorado varias veces cuando considero la vida de Bernabé, un hombre entregado totalmente al Señor junto con Pablo. Y Apolos y Priscila y Aquila se van a levantar entre los muertos. No ha sucedido la resurrección. Himeneo y Fileto estaban engañados y engañando a otros, desgraciadamente. Y todavía ahí habrá una resurrección doble. Primero la iglesia gloriosa y después el resto de la iglesia que se levantará junto con los dos testigos fieles, las dos olivas de las que habla Apocalipsis 11. Vean, en dos etapas será la resurrección. Una, cuando Cristo venga por su iglesia gloriosa y pasados 3 años y medio, el resto de la iglesia con aquellos dos testigos fieles. Pero aún falta la resurrección del resto de los muertos en el trono blanco. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego y azufre. El que sí fue hallado en el libro de la vida fue separado para Dios. Salomón, Saúl, por mencionar 2 de ellos. A ver si no me apedrean algunos fariseos que dicen que Saúl está en el infierno y Salomón también. No, ellos no están en el infierno, pero no alcanzaron mejor resurrección. Bueno, me estoy desviando un poco, lo expliqué por la resurrección de muertos, pero vamos al punto 9, y aquí ya es el último punto que menciona Pablo cuando escribe a Timoteo. Pero Pablo nos va a dar otras 3 debilidades del cristiano, del creyente en la fe, y esta es reprobar en la fe. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 8. Dice, voy a leer desde el verso, híjoles, esto está muy fuerte. Voy a leer desde el 1. Es una lectura muy fuerte, pero es indispensable, amados hermanos. Dice, esto también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos son tiempos muy peligrosos, que habrá hombres, y noten, a partir de aquí la descripción, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ya llevamos 14 cualidades. No son cualidades. 14 debilidades terribles. Y sigue el número. Dice, traidores, 15, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. 18 ya. Híjoles. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Pablo le está aconsejando a Timoteo, evita estos personajes, porque de estos, verso 6, son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Verso 7, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Verso 9, mas no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vean qué catálogo de personajes encontramos. Estos son lobos rapaces disfrazados de ovejas, gente que no tiene en realidad temor de Dios, ni ama a Dios, ni ama la verdad. Es gente reprobada en la fe. Miren, hermanos, y si hay gente que está escuchando de otras iglesias, escuchen el consejo, por favor, escúchenlo bien. Ya ha habido casos, y no sé cuántos, no conozco toda la historia de la iglesia,
Les voy a dar por lo menos uno o dos testimonios graves. Casos en los cuales llega un misionero a la iglesia. ¿Quién conoce a este misionero? Nadie. Nadie lo conoce. ¿Saben cómo fue que llegó Bernabé a Antioquía? De acuerdo a Hechos capítulo 8, me parece, o 9. ¿Saben cómo llegó? En el capítulo 11. ¿Saben cómo llegó Bernabé a Antioquía? Es capítulo 11. Llegó enviado por los apóstoles de Jerusalén. Seguramente llevaba una carta. ¿Cómo es que llegaron los apóstoles a Samaria? Bueno, Felipe les llamó. ¿Cómo llegó Pedro a la casa de Cornelio? Dios le dijo a Cornelio por medio de un ángel. Es decir, no se trata de que yo llegue a una iglesia local y me presente, bueno, Señor amado hermano en Cristo, soy el siervo de Dios, el hermano Santiago. Puede llamarme usted el apóstol Santiago. No, amados hermanos, tengamos cuidado. Aquel varón me va a decir, bueno, pues aquí los frijoles se cuecen como yo los muevo y no tú. Y entonces me va a correr. Pero ¿qué hay cuando realmente existe una recomendación de ministro a ministro, de iglesia a iglesia? Creo que entonces ahí hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad. Nosotros hemos recibido aquí en Tijuana al hermano Philip Stanley con su esposa Helen 3 veces, a Joyce Rader. Él vino una vez solo, vino otra vez acompañado de su esposa, vino otra vez acompañado de un Timoteo que estaba entrenándose para profeta. Pero hemos recibido a Maurice Ribolán, hemos recibido al hermano Arturo Ayala de aquí de Chula Vista, a quien conocemos. Obviamente nos ha visitado el hermano Víctor, Víctor Samarripa, y ha ministrado la palabra. También nos visitó el hermano Rafael Argueta, aunque él no compartió, excepto dio un testimonio, porque venían los dos. Entonces uno tenía que compartir el testimonio, otro tenía que compartir la palabra. Y bueno, debemos recibir a quienes conocemos o de quienes tenemos su testimonio. Entonces llega un ministro, oye, vengo de tal lugar, vengo de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica, qué sé yo, y yo soy misionero. ¿Qué es lo que debe hacer un ministro sensato? Bueno, siéntate. ¿Quieres estar aquí? Siéntate. No, yo quiero compartir la palabra. Bueno, pues espérate a conocer tu testimonio. ¿De dónde vienes? ¿Quién te envía? ¿Quién es tu pastor? ¿Puedo hablar con él? Hace tiempo llegó un hermano a una iglesia local y hizo estragos en esa iglesia local allá en la Ciudad de México, porque no hubo discernimiento. Allá en Chihuahua, y este caso, voy a contarles dos casos terribles. En Chihuahua, una iglesia, no recuerdo, metodista, bautista, no recuerdo qué doctrina practicaba, pero el pastor, no hablo de la doctrina, sino del pastor, que vino un caminante, un vagabundo, lo recibió en el local, en el edificio de la iglesia, un monumento nacional ubicado en el centro de la ciudad de Chihuahua. Y recibió a este caminante, este vagabundo, y pasados los años el vagabundo estaba ahí cuidando el templo. Pasados los años, ¿saben qué hizo el pastor? Dejó al vagabundo a cargo de la iglesia y se fue y se jubiló. ¿Saben qué hizo el vagabundo? Vendió el inmueble de la iglesia, lo cambió por un terreno fuera de la ciudad de Chihuahua. La iglesia estaba abrumada. Un hermano, el hermano Díaz Pérez Landín, del Comité Nacional Evangélico de Defensa, fue y arregló el asunto, gracias a Dios. La iglesia recuperó el inmueble, este hombre fue echado de la iglesia local. Pero, ¿cómo recibir un caminante vagabundo y darle la iglesia a cargo? Dice la Escritura, no un neófito. En Ciudad Nezahualcóyotl, una iglesia local, igual reciben un vagabundo, le dan hospedaje en la casa pastoral. Está el edificio de la casa pastoral a un lado, la nave de la reunión de la iglesia en otro lado, y llegado el momento, este tipo
ejerció una acción legal en contra de la iglesia, en contra del pastor y en contra del anciano y los metió en la cárcel al pastor y al anciano. ¿De dónde vino que el pastor recibiera a ese vagabundo que era un traidor desde su origen? Cuán importante, amados hermanos, cuán importante es saber quién viene a tu iglesia y qué ministra. Estábamos en la iglesia local, la iglesia donde yo participé hace muchos años en la Ciudad de México, y llega un joven ahí, martes de semana, reunión de iglesia, se sentó hasta atrás, a media semana se sienta en medio y ya al final de la semana se sienta hasta adelante, y el domingo le dice al pastor, déjeme dar mi testimonio, y cuando sube al púlpito empieza a decir, Señor Jesús, no dijo, él no dijo Señor Jesús, él empezó a decir un mundo de barbaridades, no se las voy a decir a ustedes porque no edifican. Y no solo eso, empezó a vender su video. Dios santo, ¿dónde está el discernimiento? Amados hermanos, tengamos cuidado. Y esto es lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. A esos, evítalos. Evítalos. Tremendo, hermanos, tremendo. Y hay situaciones terribles que no tiene caso ni siquiera testificar. Solamente les digo, viene un extraño, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido, que lo trate con el pastor todo. Hay quienes llegan a la iglesia y se presentan como buenos cristianos, pastor, aleluya, gloria a Dios, y están nada más viendo, están considerando la gente, quién va bien vestido, y cuando termina el culto y el pastor está despidiendo a los miembros de la iglesia, van y se acercan con aquellos que se ven como que tienen un poco de dinero y, oiga mi hermano, ¿verdad usted? Vengo de tal lugar y pues yo soy un ministro de Dios. Y así. ¿No tendrá un lugar donde me pueda hospedar por lo menos unas 2 o 3 noches? Y de buen corazón algunos, pues sí, pásale. No, hermanos, ¿sabes qué? Trátalo con el pastor. Ve con el pastor. No reciban gente así. No, es tremendo, es tremendo. Entonces, yo les digo, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Todavía hay tres expresiones de debilidad en el cristiano que ya no están en Timoteo. En Romanos 14, del 1 al 4, fe flaca, fe débil. ¿Por qué viene la debilidad en la fe? Pues porque no se alimenta la fe. En Romanos 14, del 1 al 4, recibid al flaco en la fe, al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Fe débil. Y la gente que es débil en la fe sufre porque necesita ser fortalecida, vitalizada, vivificada en la fe. Saben, cuando se es un creyente que está en un proceso de crecimiento, no es maduro, un creyente no maduro, pero que está en el proceso de crecimiento, que si quiere crecer y enfrenta a un débil en la fe, se burla de él, hace estragos en el corazón de la gente. Les conté el testimonio, llegó un miembro de una familia, una iglesia local. Sus padres habían sido miembros de esa iglesia local, o eran miembros de esa iglesia local, los padres de este varón, y él se había alejado del Señor. Se había bautizado en esa iglesia local, pero se había alejado, y entonces llegó a esa iglesia local y uno de los pastores lo saludó. ¿Cómo estás? Eres hijo de fulano y sutano, ¿verdad? De fulano y sutano. Sí, soy hijo. Ustedes solo vienen cuando necesitan de Dios.
¿Te suena agradable esa expresión? No es nada grata porque está minando la fe de un hombre débil. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ese varón dijo, bueno, si esa es la consigna, pues mejor me voy. ¿Para qué vengo si me van a estar echando en cara? ¿Saben? El amor cubrirá multitud de faltas. El hermano de ese varón vino a esa iglesia local, ¿no? Otro hermano, un hermano en la carne, otro hermano en la carne, de ese mismo varón, de ese mismo matrimonio, hijo, vino también a esta iglesia y ¿a quién se encontró? Al mismo pastor. Hola, tú eres fulano y tal. Sí, eres hijo de fulano. Sí, soy. Ustedes nada más vienen cuando necesitan de Dios. Y también dijo en su pues, ¿para qué vengo? Amados hermanos, tengamos cuidado con los que son débiles en la fe. Debemos ayudarles a fortalecerse en la fe. Vino un tercer miembro de esa familia, hermano. El tercer miembro de esa familia vino y se encontró con el mismo pastor asociado y escuchó la misma cantaleta. ¿Eres hijo de...? Sí, 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 soy. Ya vinieron tus hermanos, ya vinieron mis hermanos. Ustedes nada más vienen cuando necesitan de Dios. Y ese varón dijo, precisamente porque necesito de Dios, me quedo. No me importan los reproches. Yo necesito de Dios. Cuán importante es, amados hermanos, no golpear al que es débil en la fe. La fe se debilita por no leer la palabra de Dios. Y ahorita ya no, pero más tarde, digo, dentro de una semana voy a darles experiencias vivas de cómo fortalecer la fe. Debo parar, pero les debo todavía 2 debilidades más de fe para sumar 12 en total. Y después veremos por lo menos 7 experiencias que nos ayudan a salir de la crisis en la que estemos en cuanto al ejercicio de la fe. Dios les bendiga, amados hermanos.